Les decía, y se me cortó en esa parte, que en la autorización de intervenciones domiciliarias, lo que entendemos como la inviolabilidad del domicilio, el ingreso a un domicilio, aquí en México tenemos, recuerden, tres opciones para ingresar. Si se está cometiendo un delito, o se acaba de cometer, o sea, si tenemos flagrancia o cuasiflagrancia de un delito o de una agresión en contra de la vida, la integridad, la libertad de una persona, es posible que la persona entre sin consentimiento. Si no estamos en ese supuesto, necesitamos el consentimiento del legítimo ocupante. Y si no estuviéramos con el consentimiento del legítimo ocupante, entonces tendríamos que irnos con el cateo, pedir el cateo ante el juez. Pero, por ejemplo, el consentimiento legítimo ocupante no es exclusivamente del domicilio. También en lugares privados de acceso público se requiere. Es otra dinámica que en México se da desde hace mucho, pero que los mismos criterios jurisprudenciales empezaron a enterrar y que, por ejemplo, eh, es común ver que si estamos, bueno, ahorita está medio cañón, pero que si cuando tenemos la posibilidad de estar en un restaurante muy a gusto ahí comiendo y conviviendo con amigos o familia, y de repente entran tres changos y se dirigen a una persona directo y le enseñan un papel y se lo llevan porque tiene una orden de aprehensión. ¿Y por qué entraron a detenerlo? Pues porque estaba abierto y es un lugar público. No, es un lugar privado de acceso público, para lo cual el acceso es ir a comer, no es para ir a detener personas. Y necesitamos también el consentimiento del legítimo ocupante para poder ingresar para ese fin. Entonces, iba esa cuestión, por ejemplo, en la ejecución, en el deber de confidencialidad, la autorización de intervenciones, cómo se van conjuntando. Cuando les pongo un caso, se tienen datos de que en un hotel hay aparentemente unas personas que ingresaron que acaban de cometer o cometieron un hecho delictivo, o posiblemente hay una denuncia de que a lo mejor cometieron un hecho delictivo o que pues, son personas medio extrañas que están ahí. Llegan los policías y llegan directo con la persona que está en la entrada, en la recepción. Le preguntan, oiga, unas personas con estas características están aquí. Ah, sí, ¿cómo se llaman? Ah, permítame, son fulano y sutano y mengano. A ver, ¿tiene papel? Sí, mire, se identificaron con esto, estas son sus copias. Ah, ¿en qué habitación está? En tal habitación. Ah, pues acompáñeme. Y entonces llegan a la habitación y ábrame. Y le abren la habitación y ahí están las personas y los detienen. O suponiendo que no, están en tal habitación, a ver, y van en el pasillo y los ven en el pasillo y los detienen en el pasillo. Bueno, desde ahí estamos violando un deber de confidencialidad. O sea, hay una información que se dio en forma confidencial para un servicio y que no era para que se diera nomás porque sea cualquier persona. O sea, imagínense que yo me entero en que en el hotel que voy a llegar a cualquier que pregunte por mí, le van a decir que aquí estoy y sí, le van a dar santo y seña y le van a dar información mía. Entonces, todo ese tipo de cuestiones son las que en un momento dado se dan en práctica también para la exclusión. Los peritajes irreproducibles, también recordarán este tema. En aquellos peritajes cuya naturaleza, porque muchos se basan en que si la toma de la muestra o la cantidad de la muestra, peritajes cuya naturaleza no se pueden posteriormente repetir en forma independiente, es decir, si no le voy a permitir a la contraparte que haga su dictamen en forma independiente en prácticamente en los mismos contenidos o las mismas situaciones que pudo hacer el primero su dictamen o sus informes periciales. Entonces, en ese aspecto tengo que mandarlo a llamar por lo menos para informarle que voy a hacer un dictamen y si quiere él nombrar un perito para generarle su garantía de contradicción. Entonces, en estos puntos también hay ocasiones donde se le pregunta a los peritos o no se les pregunta a los peritos si los dictámenes son reproducibles o no en ese aspecto. En ocasiones no se les pregunta, se realiza la actividad y se genera esta cuestión. La otra, peritajes especiales, por ejemplo, en materia de psicología con menores de edad. Aquí hay un problema en México, yo lo veo en problema principalmente de interpretaciones, que a mi parecer es una indebida interpretación. En nuestro Código Nacional establece que cuando se trate de personas menores de edad o de delitos sexuales o de contra la libertad, etcétera, se debería realizar un dictamen multidisciplinario, o sea, con un equipo multidisciplinario para llevarlo a cabo. Primero, se refiere a una garantía de la víctima o de la persona examinada, no se refiere a una garantía del acusado o de la defensa.
y tampoco es un requisito de la ciencia pericial, es simplemente una estrategia técnica para evitar revictimizar a la víctima en forma posterior. ¿Por qué? Porque a ninguna víctima, ya saben, les gusta que cada tercer día le hablen a meterse con una nueva psicóloga, médico, etcétera, para que le hagan lo mismo que en un momento dado se pudo hacer en un punto determinado. No se trata tampoco que se haga un team back para estresar ahí a la víctima, pero sí que tenga la mayor cantidad de roces posibles y de separaciones de tiempo para la información. Entonces, en esos puntos también, ¿qué tanto influye el que no se hagan las actividades de ese tipo para que la contraparte pueda utilizar a su favor ese argumento? En mi opinión, no. O sea, yo no puedo tratar de argumentar para mí el que hayan revictimizado a la víctima y que en consecuencia el dictamen que le hicieron sea ilegal o inconstitucional. No. O sea, simplemente la bronca es que si tú quieres ejercer tu dictamen, posiblemente van a tener que revictimizar a la víctima y en todo caso pues ella se enfrente contra el Ministerio Público, el asesor victimal, que no la apoyó adecuadamente. Entonces, son los temas que yo quería plantear ya después de haber visto estas cuestiones de las prohibiciones, de los momentos, algunos casos en los concretos, para, pues prácticamente con esto concluir y preguntarles, como tal, digo, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, además de los que ya se hicieron, que agradezco mucho que hayan participado, intervenido, y pues estoy ahí a la orden para lo que quieran comentar. Quique. Sí, doctor. En el chat tenemos unas preguntas, tenemos comentarios de Ramón que dice, debemos recordar que los investigadores del INEGI podrán entrar sin orden de cateo, pues presumen que dentro de tu casa se está cometiendo el delito del enriquecimiento ilícito o uso de recursos de procedencia ilícita, el llamado sospechosísimo. Jijiji. Es broma, eso espero. Yo también espero eso, porque sí está cañón, Ramón, con eso. No, es que ya, sí vamos a llorar, yo creo que terminando la pandemia y no solamente por la crisis económica, sino por lo que seguimos viviendo aquí en México. Pero sí, bueno, ya si llega a haber una modificación constitucional para eso, pues yo creo que sí hay que buscar asilo en otro país, porque está cañón. Muy bien. Dice Santiago, ¿cómo resuelven las autopsias de México? ¿Notifican previamente a realizarlas al defensor? Qué bueno que sacaste el tema, Santiago. De hecho, justo es algo que no se define todavía en México y eso es porque no lo definen los peritos. Los ministerios públicos, digo, creo que por sentido común podríamos definirlos y más los que tuvimos alguna clase de medicina forense o algún curso en ese aspecto, ¿no? ¿En qué sentido? Digo, a lo mejor no soy médico, pero a lo mejor no tampoco se necesita mucho eso como para decir que la necropsia solamente se puede hacer una vez o la autopsia. O sea, no hay forma de volver a dejar los mismos tejidos, las mismas venas, las arterias del cuerpo como estaba para que el otro médico haga su dictamen independiente, sin alteración, sin modificación o afectación de lo que ya se hizo. Y en México aquí depende que prácticamente el Estado, en algunos estados sí mandan llamar al defensor, aunque no esté identificado, por ejemplo, el acusado, pero se le nombra al defensor público, se le informa de que se va a hacer una necropsia por si quiere nombrar a su perito prácticamente para que vaya a la necropsia, tome notas o incluso se organice con el perito de la fiscalía para que lleve a cabo la actividad. En otros no, porque los peritos indican que no es irreproducible, pero es por esa falta, a veces hasta me extraña porque son los científicos. A mí me tocó estar en una audiencia donde la defensa muy viva en ese aspecto, y les voy a ser honesto, yo lo digo incluso en mi libro, yo lo planteo, que el dictamen de necropsia es un peritaje irreproducible y demás. Pero la defensa muy viva en ese aspecto le pregunta al médico, ¿no? El médico que hizo su dictamen, el hecho de si es irreproducible, si es irreproducible, dice el médico, no, si es reproducible, digo, si es reproducible, sí, se puede volver a hacer. Pues claro, es una necropsia, claro que se puede volver a hacer. Y le dijo el defensor, así tal cual, en las mismas condiciones que usted hizo la primera. Ah, no, pero tú me preguntas si es irreproducible y irreproducible implica eso, si se puede volver a reproducir, si se puede volver a reproducir. Ah, pues, ¿cómo? ¿Cómo lo puedo volver a reproducir, no? Incluso trajeron un perito, aunque mal planteado, pero sí tratando de generar esa naturaleza de la cuestión irreproducible. Entonces, no hay como tal, un criterio en general. En algunos estados, como te decía, sí lo permiten, en otros no.
y hasta ahorita no ha llegado como tal un debate de ese estilo fuerte, porque muy pocos defensores identifican esta parte de lo irrepetible o no. O sea, porque muchos se van a esa finta de, bueno, pues tenía las fotografías, lo puede ver y ahí puede hacer la necropsia otra vez o la autopsia u otro tipo de temas, y muchos se van solamente con el enfoque como el código habla de que cuando la muestra es poca, etcétera, muchos se van como al tipo de dictamen irreproducible con drogas, con sustancias, ese tipo de cuestiones, y no a la naturaleza de otras pericias. Entonces son pocos los que las hacen valer, y también por lo mismo pues, prácticamente no ha llegado a un debate en materia de los tribunales federales, que son los que al final dan los criterios en ese punto. Hay otro comentario de Edgar, dice, nos comentaba al principio que un examen de sangre sirvió únicamente para determinar que la persona anda alcoholizada, pero no los grados de alcohol. Es común que la autoridad para manifestar que una persona anda con tantos grados de alcohol es con el aparato que utilizan, desconozco el nombre. La pregunta es cómo, con qué o quién puede determinar si es cierta los grados de alcohol que una persona anda alcoholizada y cuántos grados anda, y con cuántos grados anda. No, Edgar, no dije que la prueba de sangre no determinaba los grados de alcohol. No, al contrario, la prueba de sangre es lo que determina si tienes alcohol y el grado de alcohol. Lo que no determina es si te encuentras en estado de ebriedad. O sea, los efectos del alcohol te generan aliento alcohólico, ebriedad incompleta, ebriedad completa y coma alcohólico, principalmente. Eso lo determina no un dictamen químico, porque es un dictamen químico, sacarte sangre y meterlo a los reactivos y decir cuánto alcohol tienes, sí te determinan los grados de alcohol, sino que lo determina un dictamen médico, o sea, con otro tipo de exámenes, de dinámicas. El aparato, que es prácticamente son medidor de espectro en cuestión de alcohol, ese tipo de cuestiones, del alcoholímetro, que luego le llaman algunos, lo que califica es eso, grados de alcohol. Y lo que pasa es que regularmente la mayoría de los reglamentos de tránsito o leyes de vialidad en México, algunos están estableciendo que determinados grados de alcohol se considera aliento alcohólico, ebriedad incompleta, ebriedad completa. Lo cual es un absurdo. O sea, también recuerden que la seguridad jurídica o la certeza jurídica también parte del tema de las leyes imposibles. O sea, las leyes imposibles no pueden ser válidas. Y una ley es imposible cuando quiere regular ciencia. La ciencia natural no se puede regular con ley. Una ley no puede generar criterios impositivos contra una ciencia natural. Entonces, en ese tema, es una cuestión científica y para eso requiere un conocimiento especial y no puede calificarse como tal, porque implica además una presunción. Y en el derecho administrativo, lo que es el derecho sancionatorio, disciplinario sancionatorio, se divide en derecho administrativo sancionatorio y derecho disciplinario sancionatorio y derecho penal. Y siguen las mismas reglas, y eso incluso también ya la Corte en su momento lo estableció. Entonces, en materia administrativa seguimos las mismas reglas, y si establece que determinados grados de alcohol implica que estás en ebriedad, eso es una presunción, y es una presunción de culpabilidad que está prohibida, porque tendrías que ofrecer una prueba en contrario de que no estás en ebriedad. Entonces, realmente la prueba válida para llegar a esta cuestión vienen siendo, en estricto sentido, los dictámenes médicos. Otro tema, si tenemos leyes en México, si tenemos códigos, porque he visto códigos que cuando regulan sus delitos de conducción en estado de ebriedad o sus agravantes por estado de ebriedad, en esos códigos penales se establece esa cuestión de los grados de alcohol, o se hace un reenvío a las leyes o reglamentos para establecer que la prueba válida o la prueba esencial para esa cuestión de ebriedad son los grados de alcohol de acuerdo al alcoholímetro y este tipo de cuestiones. Esas versiones o esas disposiciones son inconstitucionales porque se refieren a prueba. Y de acuerdo al 73 constitucional, el único que puede legislar en materia de prueba y en cuestión procesal es el Congreso de la Unión. Entonces también no podría hacer ningún reenvío porque los legisladores locales no pueden establecer disposiciones probatorias en sus códigos. Y hay muchos ejemplos en México, ¿eh? Hay uno muy padre, digo muy padre y lo digo con todo respeto, en el Código Penal de Nayarit, en el robo equiparado, que te dice que si traes un objeto que tiene reporte de robo, ya se la saben en ese aspecto, tienes que acreditar la buena fe. Hágame el favor.
el imputado tiene que acreditar la buena fe. O sea, tiene que acreditar que no sabía que el objeto era robado. O sea, tiene que acreditar algo que no existe. No sé cómo le va a hacer. Pero luego te dice que se acredita con determinadas pruebas. Te dice, no, no es con base al Código Civil. No, no, no. La buena fe la vas a acreditar si existe esto y esto y esto y esto. Es decir, te establece una regla de prueba que legisló el Congreso de Nayarit sin tener facultades de hacerlo con base al artículo 73 de la Constitución. Espero que haya quedado ahí más o menos resuelta la duda. Bueno, no sé si alguien más tenga algún comentario, alguna pregunta, alguna crítica, alguna mentada de madre, algo por el estilo, algo que se caliente este chat bonito, ¿no? Y si no, pues les agradezco. Mande, ¿qué? Tenemos dos comentarios. Uno creo, de iPad, que menos que es el abogado Enrique, que creo que se pone como iPad, y el doctor Gonzalo ha levantado la mano nuevamente. Ah, bueno, el de iPad no lo encuentro aquí. Ah, ya lo vi, perdón. Lo que no se puede hacer es la necrotomía de hecho. Argentina tiene tesis donde establece la repetitibilidad. Aquí sería el tema la falta de conservación de la muestra, ya que una pericial científica, al llamarse científica, debe cumplir con las reglas de una ciencia natural, y una de ellas es la repetibilidad y verificación de la prueba peer review. Gracias. Gonzalo, adelante. Nada más para felicitarte, doctor. Siempre muy ilustrativas todos tus comentarios, tus pláticas, tus conferencias. Y haz de cuenta que estoy teniendo un audiolibro. O sea, tu libro. No, de veras, te quiero agradecer este esfuerzo que están haciendo tú, tu equipo, toda tu gente con este ciclo de conferencias. Son muy ilustrativas. Y lo más importante es que nos permite intercambiar puntos de vista, saber cómo podemos mejorar. Aunque es un solo código, son muchos jueces. Y entonces, y hay veces en que los jueces interpretan el código de una manera o de otra. No sé si dentro del grupo hay algunos jueces, estoy seguro que sí, por allá anda pues Pesina y otros, pero la verdad es que pues hay muchas formas de ver lo mismo, ¿no? Entonces, el hecho de que estas reuniones nos permitan conocer desde el punto de vista de alguno de ustedes siempre algún tema en particular, nos ilustra mucho, nos ayuda muchísimo y avanzamos bastante, ¿no? Así que te quiero agradecer todo esto. Y bueno, las obras que se intercambian también en el chat son interesantísimas. Los temas, 2 o 3 de los temas que se vieron aquí, pues están resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por colegiados en esa obra de los 20 casos que nos enviaste. Yo lo acabo de reenviar al chat. Así que te quiero felicitar. Muchas gracias y gracias a todos por permitirme formar parte de este gran equipo, de este gran grupo o pandilla. Bueno, ya es pandilla, ¿verdad? Ya es pandilla. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti, Gonzalo. Y sí, la idea es esa, es que compartamos, que podamos fluir y generar conocimiento, sobre todo para la implementación adecuada de este tema. Y pues gracias también por la promoción al libro. Yo creo que eres uno de mis principales promotores y te agradezco mucho. No, se quedaron pendientes ahí en el TEC, ¿Sí? todos los alumnos, pero el próximo semestre sí, vamos ya para el próximo, ahorita que se borra esto. Muchas gracias. Gracias. José Ramos también tiene comentario. Levantó la mano. Adelante. Abre tu micrófono, Joser. Okay. Ya. Permíteme. ¿Ahí está abierto? ¿Ya? Sí, ya te escuchamos. Buenas tardes. Pues, doctor, reconocerte como siempre todas tus capacidades, primero de conocimiento y la segunda de transmisión del mismo, ¿no? Yo creo que muchas veces el conocimiento lo tenemos, pero para poderlo transmitir no es fácil, ¿no? Y yo creo que tú tienes esa facilidad precisamente para hacernos comprender muchas de las cosas que tanto en la teoría como en la práctica a veces se nos escapa, ¿no? Del tema no tengo pues más que agregar, pero yo creo que sí haría una solicitud y lo expondría a todo el grupo, ver la posibilidad precisamente bajo esas habilidades tuyas que pudieras programar alguna charla, alguna plática de algo más complejo aún, ¿no? Que es precisamente el aterrizar la teoría del delito en la práctica, ¿no? Okay. Es una de las cosas que considero yo
son de demasiada trascendencia, con independencia del tema de las estrategias de litigio, pues no tendría ningún sentido a menos que efectivamente pudiéramos comprender la teoría del delito aplicado precisamente a estas estrategias de litigio. Yo pues te convocaría y te pediría que lo pudieras a consideración con quienes te seguimos de manera constante y nos convences cada vez más que sea un tema que pudieras programar y bueno, pues explicarnos de nueva cuenta como lo has hecho y pues con las atenciones que siempre has tenido con todos nosotros, ¿no? Esa sería mi intervención y agradecerte, bueno, pues, reiteradamente siempre tu apoyo y tus consideraciones. Gracias, Joser. Sí, vas a ver, vamos a organizar para la próxima semana una. A ver, lo que comentas con lo que son elementos del delito y el aterrizaje, sobre todo en esta cuestión de vinculaciones y juicio, sí es muy importante, yo creo que sí. Porque sí, también luego se está manejando mucho, sí, por lo menos aquí en México, nomás el litigio allá y se olvidan. De hecho, todavía hemos visto que en acusaciones se acusan por figuras típicas y en los alegatos de apertura también, como si seguiríamos en la vinculación a proceso. Sí, sin meter lo demás, no se cuestiona lo demás, ni se prueba lo demás. De hecho, hubo un asunto, eso lo conozco de un abogado en Zacatecas, lo conozco directamente porque él me lo planteó en parte, que lo separó una jueza o un juez, ya hace varios años, pero lo separó de la audiencia de vinculación diciendo que desconocía el sistema acusatorio y que su cliente no tenía una defensa técnica porque se puso a hacer argumentos de que había elementos de exclusión de responsabilidad penal. Y le dijo la jueza que no era el momento para hacer esos argumentos. Hágame el favor. Y además lo separó. O sea, le dijo que no sabía y lo separó. Se fueron al amparo y lo ganaron. Y lo restablecieron y volvieron a hacer la audiencia. Pero sí hay un desconocimiento fuerte y un olvido de lo que vienen siendo elementos del delito y circunstancias del delito cuando pues están en el código, ¿no? Son las bases para poder vincular. Incluso la vinculación habla de probabilidad, pero expresamente indica a los jueces que tienen que verificar que no existe una causa de exclusión o de extinción de responsabilidad penal. Obviamente, para llegar al juicio necesitamos establecer una teoría jurídica que es la delictiva, y si vemos en los requisitos de la sentencia, que ahí se extralimitaron un poquito los legisladores federales, porque legislaron cuestión sustantiva, pero establecen ahí prácticamente el finalismo y el funcionalismo como elementos del delito que tienen que verificar los jueces para dictar una sentencia. Entonces sí, vas a ver que lo vamos a programar, espero para la próxima semana, un tema de esos. Muchas gracias también por tus comentarios y los guayabazos. No les vayas a decir que te pagué para que me los echaras, o cosas por el estilo. Gracias. Entonces, si alguien más tenga algún comentario, alguna pregunta, y si no, pues concluiríamos. Les agradezco mucho su participación, les agradezco el interés. Esténse ahí al tiro, tanto en los que están en el grupo como a través de redes sociales, que es donde difundimos la información. Para la próxima semana vamos a tener un par de conferencias, y yo creo que voy a incluir una relacionada con lo que Joser manifiesta o comenta, pero para que estén ahí al pendiente, por favor. Y pues, síguense cuidando y ya que tengan buena tarde y nos vemos en breve. Gracias a todos y a todos.